el chamizal, hecho que fue posible solo 100 años después. ¿Por qué? El tema del chamizal lo abordaremos analizando el contexto internacional en el que fue posible que se llegara a una solución favorable después de 100 años de litigio. Debemos recalcar que todo esto fue posible ya que la relación bilateral de México con Estados Unidos se encontraba en un momento coyuntural, ya que para Estados Unidos resultábamos muy útiles para mantener el control de su frontera sur. Todo esto situándonos en el contexto de la Guerra Fría. El conflicto inició en el año de 1864, cuando el río Grande o río Bravo, debido a lluvias torrenciales atípicas, modificó su cauce en el lugar conocido como el Chamizal, actualmente El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. En este lugar estaba originalmente la parte sur del río Bravo, y con este suceso modificó su curso trasladándose hacia el lado mexicano, dejando en su lado norte al Chamizal y la isla de Córdoba. Debido a los cambios que se presentaron sobre quién tenía la propiedad del Chamizal, se recurrió a la revisión de los tratados de paz, amistad y límites de 1848, en el cual se estipulaba que el límite fluvial entre las dos naciones sería siempre la que apareciera en los planos estipulados por la comisión designada para trazar dichos límites sobre el terreno de conformidad. No obstante, existían desacuerdos con dichos tratados, ya que existía la incertidumbre con respecto a los límites marcados. Por otro lado, se pensaba que los límites eran de carácter cifinio, demarcados por elementos naturales como ríos, costas o montañas. Se alegaba que, si este era el caso, el río Bravo tenía el límite marcado, en cualquiera que fuera su posición. Por otra parte, se pensaba que podía ser un límite matemático, definido por un rumbo y distancia o cualquier otra forma de expresión gráfico-numérica. De ser este el caso, el límite sería expresado gráficamente en los planos, sin ninguna variación posible. A tal controversia, el Tratado de 1848 se vuelve ambiguo y no es capaz de dar una resolución clara, ya que estipula que el límite internacional será marcado por el río Bravo, entendiendo que es un límite arcifinio, pero de igual forma también se expresa que será siempre la posición del río Bravo la que defina la frontera. Las negociaciones por parte del gobierno mexicano fueron detenidas por 9 años, debido a que la comisión tuvo que enfocarse en otros asuntos, como lo fue el asunto del agua para el Valle de Juárez. No fue hasta el 19 de julio de 1907 que el embajador de México en Washington, Enrique Krill, propuso un arbitraje cuyo fallo definitivo estaría a cargo de una comisión mixta, compuesta por los miembros que formaban la Comisión Internacional de Límites, integrada y designada por un jurista designado por el gobierno de Canadá. Fue hasta 1874 que Ignacio Mariscal, ministro de México en Washington, presentó una nota al Departamento de Estado con motivo del avance brusco que presentaba el río Bravo sobre el territorio mexicano. En esta nota, presentada por Mariscal, se expuso que al trazar la línea divisoria de 1852, se señalaron de forma astronómica los puntos por donde dicha línea pasaba. Esta división estipulaba la voluntad de ambas naciones de que no hubiera a futuro un aumento del territorio. En el año de 1884 se celebró la Convención del Tratado de la Línea Fija, en la cual se formalizan los criterios de que la línea divisoria no se afectaría en su posición por los cambios ocurridos en el río. El caso del Chamizal se trató por primera vez en la Comisión Internacional el 4 de noviembre de 1895. Transcurrieron 3 años, ambas partes convinieron que mientras se decidiera la cuestión de soberanía sobre el territorio, el gobierno de Estados Unidos ejerciera jurisdicción de facto. Esto se decidió
debido a que numerosas personas reclamaban propiedad privada sobre el chamizal. En el año de 1911, el fallo arbitral fue a favor de México, adjudicándole parte del territorio del chamizal. Sin embargo, Estados Unidos se negó a aceptar este fallo. Estados Unidos reconocía que el territorio seguía en disputa. No obstante, su negativa provocó que el territorio en su sector sur no tuviera un desarrollo favorable, y de igual manera provocó que éste fuera ocupado por personas que no contaban con un título de propiedad, o que fuese ocupado por otras con títulos fraudulentos. El primer gobierno que entabló una controversia con Estados Unidos, apoyando al mexicano Pedro García, que se ostentaba como dueño de esta fracción de tierra, fue el de Porfirio Díaz, y se apeló a tribunales internacionales, con lo cual se constituyó una convención para la resolución del conflicto, estando intermediada por el canadiense Eugène Lafleur. La resolución que se obtuvo fue favorable para México, y en su momento no se pudo ejecutar debido a que Estados Unidos se negó a aceptar este fallo, y a la inestabilidad política, ya que Porfirio Díaz abandonó el poder y la revolución provocó inestabilidad en la administración pública, lo cual fue aprovechado por los Estados Unidos. En 1932 se le ofreció a México la devolución del importe del Fondo Piadoso de las Californias, pero México rechazó la oferta. Durante la negociación del Tratado de Rectificación del Río Bravo en el Valle de Juárez, que se firmó en 1933, se le propuso a México intercambiar algunos terrenos americanos por la parte del chamizal correspondiente a México. Sin embargo, una vez más se rechazó la oferta. Los límites territoriales entre ambos países estaban establecidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en un plano con rumbos y distancias, y que por lo tanto tenían que ser respetadas. Aunque en el texto del Tratado de Guadalupe Hidalgo se establece que el límite entre ambos países es el río Bravo, en esta ocasión, en Estados Unidos, desdeñaron la argumentación mexicana de que el cauce del río había cambiado de manera brusca, quedando 243 hectáreas de territorio mexicano del lado de los Estados Unidos. A causa de que Estados Unidos seguía intentando persuadir a México de entregar la parte que le correspondía del chamizal, su buen nombre empezó a verse afectado, no solo en México, sino en toda América Latina, ya que estaba incumpliendo el fallo arbitral que se había dictado. Por esta razón, en junio de 1962, el presidente John F. Kennedy decidió visitar México, con la intención de reunirse y discutir el problema de este territorio con el presidente mexicano Adolfo López Mateos. El presidente mexicano Adolfo López Mateos le plantea de manera directa al presidente norteamericano que deben restituirse las tierras del chamizal y la isla de Córdoba, ya que fueron indebidamente adjudicadas a territorio estadounidense. Está documentado que el presidente Kennedy, en tono conciliador, le preguntó a su homólogo mexicano si este conflicto por una pequeña parte de tierra era cuestión jurídica, histórica o sentimental. A lo cual, el presidente mexicano contestó: "No somos tratantes de bienes raíces, nuestro interés es que se haga justicia al pueblo mexicano. El pueblo mexicano no ha olvidado, pero ha perdonado ya la pérdida del territorio de 1848, porque fue consecuencia de una guerra en que fuimos vencidos. En cambio, no puede olvidar ni perdonar que Estados Unidos se niegue a entregar una porción tan pequeña de territorio después de que obtuvimos un fallo que nos fue favorable". John F. Kennedy es el presidente que finalmente termina el conflicto, respetando la resolución de la Convención de 1911, en la que se establece que las tierras del chamizal y la isla de Córdoba le pertenecen a México.
El presidente mexicano Adolfo López Mateos se dirigió a la población para anunciar que el chamizal se devolvería íntegramente, conforme a lo que se había dictado en el arbitraje de 1911, sin ningún tipo de compensación o contrapartida. El 29 de agosto de 1963 se firmó la convención entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América para la resolución del chamizal, entre los representantes de Estado Manuel Tello y Thomas Mann. Fue hasta 1967 cuando se reúne el presidente estadounidense Johnson y el presidente mexicano Díaz Ordaz para formalizar la entrega del chamizal y la isla de Córdoba, obteniéndose con esto el mayor logro diplomático de la historia mexicana. Y así es como concluyen 100 años de disputa entre ambos estados, durante los cuales se puede denotar la política interna y externa que caracterizó a México, ya que se luchó arduamente por hacer valer los intereses nacionales, aplicando una extensa solución pacífica de controversias, promoviendo la igualdad entre los estados y haciendo valer lo dictado por la Conferencia Internacional hasta el último momento, para así hacer valer de manera justa la soberanía que México tiene como estado. A manera de conclusión, es importante tomar en cuenta el contexto histórico en la arena internacional para que podamos contestar la pregunta formulada en el título de este trabajo. El mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se encontraba dividido en dos grandes bloques. Por un lado, los Estados Unidos encabezaban a los países con régimen capitalista, y por otro lado, la Unión Soviética encabezaba el bloque de países socialistas. En este mundo bipolar, las contradicciones habían dejado de resolverse por medio de las armas, y nos encontrábamos en el periodo conocido como Guerra Fría, que había obligado a los Estados Unidos a implementar el New Deal en la clase obrera de su país, y la política de buena vecindad con sus vecinos próximos. La política exterior de los Estados Unidos pretendía desviar la atención de las clases explotadas hacia el modelo socialista, y para eso utilizaron todos los medios a su alcance, culturales, deportivos, tecnológicos, económicos, políticos, militares y hasta legales. Todo esto para mantener su supremacía. En este contexto, América representaba el botín de guerra, América para los americanos, y el hecho de que el gobierno mexicano coqueteara con el comunismo internacional ponía a los Estados Unidos en estado de alerta, porque no podía permitir que su frontera sur peligrara. Esto, finalmente, fue lo que determinó que Kennedy se decidiera a respetar y hacer válida la resolución de 1911,